Muy buena noche para cada uno de mis seguidores en mi canal JC, tu amigo asesor. Hoy iniciando semana, traigo un tema de mucha importancia. Ya dándole conclusión al tema de derecho de familia, vamos a iniciar con este otro importante tema, como es el derecho civil. Dentro del derecho civil vamos a tratar sobre unos sus temas. En este caso vamos a tratar sobre la diferencia entre embargo y secuestro, o embargos y secuestres, como le quieran llamar. Son figuras que se utilizan, son muy conocidas y son utilizadas por los juzgados civiles de aquí de Colombia, los cuales a pesar de que los dos van unidos, tienen diferencias, se diferencia uno del otro, pero los dos en el momento de efectuarse la orden judicial o acatarse la orden judicial van de la mano. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con este contenido muy importante. Espero que sean de importancia para ustedes también, para que tengamos en cuenta. Se va a tratar sobre la diferencia entre embargo y secuestro, como también hasta dónde un juzgado puede embargar un bien, qué no se embarga, qué sí se puede embargar, para que tengamos en cuenta nosotros en el momento que Dios nos lo permita, nos toque defendernos y poder saber que hay ciertos bienes que no son, o ciertos elementos que no son embargables. Entonces, para que tengan ustedes conocimiento, les voy a hablar sobre esto y ante quién debemos recurrir cuando se hace un levantamiento de embargo o el respectivo levantamiento de secuestro. Entonces, todo eso lo vamos a hablar sobre este tema en la noche de hoy. Antes de iniciar con este importante contenido, los sigo invitando a que se sigan uniendo a mi canal, JC, tu amigo asesor, que sigan dando like cada vez que suba contenidos, como también se suscriban a mi canal, compartan contenidos, los videos que estaré subiendo cada lunes, miércoles y viernes. No siendo más, entramos en cuanto al tema que nos interesa en este momento. Entonces vamos a hablar sobre qué es la diferencia entre embargos y secuestros. El embargo es la restricción que se impone al dominio de la propiedad, que en el caso de los bienes sujetos a registro implica la inscripción del embargo en el registro para efectos de publicidad. Dice, el embargo impide que el dueño de propiedades embargadas pueda disponer de ella, por lo que se entiende como una retención judicial. Segundo, el secuestro es la aprehensión material de la propiedad para entregársela en custodia a un auxiliar de la justicia llamada secuestre. Entonces son las dos diferencias. El secuestro implica que el propietario del bien sea despojado de la posesión material, propiedad, para que sea custodiada y administrada por el secuestre. Por ejemplo, una cuenta bancaria se embarga, pero no se secuestra, de manera que el embargado queda impedido para disponer de los dineros depositados en la cuenta bancaria, sin que esos dineros sean entregados a un tercero para que los administre o disponga de ellos, que eso se llama secuestro, en el caso de que a alguien se le entregue a terceros para que lo dispongan de ellos. En el caso de un local comercial, además del embargo como tal, el local es secuestrado. Quiere decir que por eso le decía que va de la mano el secuestro con los embargos, porque dice aquí, en este ejemplo, dice que en el caso de un local comercial, además del embargo como tal, el local es secuestrado, es decir, le es quitado al propietario y es entregado al secuestro, quien lo recibe en calidad de tenencia, con el encargado de custodiarlo y administrarlo para posteriormente restituirlo a quien el juez decida. Entonces, hay que tener muy claro una situación que se nos puede presentar. En el caso de vehículos, que usted quiera adquirir un vehículo y que ese vehículo en este momento se encuentra en proceso de embargo. ¿Por qué razón? Porque el propietario o tenedor de ese vehículo
no cumplió con el contrato de cancelar la deuda o la cantidad o la suma de dinero la cual debía haber pagado durante determinado tiempo mediante una pagaré o una cláusula que se estipuló donde tenía tantos días para cancelar el bien inmueble o vehículo, llámese motocicleta o carro, y no lo hizo en el tiempo determinado. Si para ese procedimiento se dejó un pagaré o una letra, el propietario, que por el momento es vendedor del vehículo o del bien inmueble, al ver el incumplimiento, él procede ante un juzgado civil a solicitar el embargo del vehículo o del local o de la vivienda con el fin de evitar que ese bien inmueble sea vendido por el que lo está, por el demandado. Entonces, con ese fin se retiene. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy interesado o el demandado está buscando vender el vehículo o la motocicleta o el bien inmueble, está buscando en venderlo, si yo tengo conocimiento que ese inmueble tiene una restricción, que está en proceso de embargo, es mejor no hacerlo. ¿Por qué razón? Porque usted va a perder la plata invertida en ese bien inmueble, llámese vehículo o vivienda. Entonces, cuando hay un proceso judicial mediante un juzgado civil, donde un proceso de embargo, procedimiento de embargo, es mejor abstenerse a entrar a comprar esa prenda hasta que no se defina o se solucione esa situación. Muchos sabemos y nos damos cuenta muchas veces por el periódico y otros medios publicitarios donde los juzgados están rematando determinadas propiedades en X lugares, lotes, viviendas, apartamentos, vehículos. Esas propiedades, esos bienes inmuebles están ya dentro de un proceso el cual ya dio un fallo y para restitución y para pues poder aquel demandante poder recuperar su dinero, pues mediante el juzgado se hacen remates donde se vende el bien inmueble después de que un perito se encarga de evaluar eh, el bien inmueble, si está apto y cuánto sería lo que mínimo o máximo podrían dar por él. Teniendo, siempre hay que tener un tope. Si hay un tope, no se puede superar el tope, eso hay que aclararlo. Si la deuda suma 50 millones y el inmueble está por más de 50 millones, no se puede decir que se va a superar la deuda o que el demandante vaya a quedarse con toda la totalidad de lo que le corresponde, de lo que está el valor del bien inmueble. Si el bien inmueble lo rematan en 100 millones de pesos y la deuda que él tenía o que a él le deben son de 50 millones, se supone que esos 50 millones vendrán al bolsillo, restitución de él por el daño ocasionado de no cumplir con el pago oportuno. Y el restante, pues, le correspondería al propietario de la vivienda al que la perdió o el demandado. Entonces, no quiere decir que porque yo le debo 50 millones de pesos, me embargaron a mí mi vivienda, Dios no lo permita, y el abeja del demandante la venda por más de esa cantidad y se quede con el dinero. Susana es lo que está en el proceso, lo que incluye en el proceso y lo que está girando en el proceso. Si son 50 millones, eso irá. Eso es lo que se va a aprovechar del remate del bien inmueble. Entonces hay que dejar muy bien claro esto para que pues ustedes tengan conocimiento que en las páginas donde nosotros vemos de los periódicos y demás medios
escritos y hablados, los juzgados, la mayoría de juzgados sacan edictos, que son esos circulares de información donde se dice se remata el lote por tal cantidad o vehículo por tal cantidad, el cual pertenecía dentro de un proceso tal, de número tal. Usted lo único que tienen como, si usted quiere adquirir una prenda de esas, un bien inmueble de esos que están por remate, es contactarse con el juzgado y lograr dar por la cantidad que se está pidiendo del bien inmueble, por la cual está en el edicto pidiendo. Es un proceso bastante delicado, bastante tedioso, pero se hace en los juzgados colombianos, juzgados civiles colombianos. Entonces tengamos en cuenta que el embargo es diferente a un secuestro. Que el secuestro se le entrega esa vivienda o ese bien material a otra persona para que la administre. Mientras en el embargo, en el caso de embargo, el bien inmueble no se puede utilizar para otro hasta que no se defina el proceso. No se puede utilizar, no se puede aprovechar. En el caso de una pareja, se separaron, el marido quiere llevársele toda la casa, dejarla sin la casa, la mujer tiene sus derechos, teniendo en cuenta que después de 2 años de convivir con él, adquirió esa vivienda en compañía, ella también metió de sus ahorros, de su trabajo, entonces ella fácilmente puede abrir un proceso civil ante un juzgado, el cual va a solicitar el embargo de esa vivienda. Quiere decir que esa vivienda no la puede aprovechar ni la demandante ni el demandado hasta que no se arregle el proceso, hasta que no se parta por iguales. En ese caso, bien sea el demandado le dará la parte que le corresponde a la demandante o la otra vender el bien inmueble y se parten por, como dice el cuento, la redundancia, partes iguales, por mitad. Entonces, ese es un proceso que se hace para un embargo. Pero se deja claro que en procesos de embargo no se toca el bien inmueble para ninguno de los dos. Queda neutro, ni para uno ni para el otro, hasta que el proceso se defina. Bien sea se venda o alguno de las dos partes de su parte, para que entonces se pueda dar solución y llegue a una resolución a ese conflicto. Pero eso se hace ante un juzgado civil. Entonces, seguimos con la importancia de lo del caso de los embargos. Me dice, ¿se puede vender un inmueble embargado? Aquí es donde yo les estaba diciendo a ustedes. No es posible vender un inmueble que esté embargado en razón a que por expresa disposición del artículo 1521 del Código Civil, tal enajenación constituye un objeto ilícito. Entonces, por ende, está en este momento stand-by hasta que se defina y se solucione ese proceso. Dice, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSC 041 del 2022 señaló, la segunda posición, la rectificadora e imperante surgida a partir de la sentencia 14 de diciembre de 1976 afirmó sin más que hay nulidad por el objeto ilícito cuando se venden cosas embargadas. Sostuvo al respecto que en la enajenación se conforma el título y el modo ambos interdependientes y recíprocos, los cuales confluyen para hacer efectiva la tradición al legislador. Entonces, al establecer la nulidad por objeto ilícito en la generación de un bien cautelado, no hay distinción, por tanto, refiere per se a los dos elementos. En consecuencia, es nulo el contrato de compraventa de un bien inmueble precisamente por tratarse de un objeto ilícito. Entonces, aquella persona que se la tire de abeja, hablando a lo castellano, en español, aquella persona que se tire la abeja o demandado que se tire la abeja, porque ya ha habido casos aquí en Colombia donde se presenta todo, se tira la abeja que ya sabe que le van a embargar
el vehículo, entonces tira la vejada a venderlo, a sabiendas que está dentro de un proceso donde no lo puede tocar, no puede utilizarlo, no puede querer venderlo, no puede venderlo, entonces se tiene que dar stand-by. Entonces, en esa situación, aquella persona que vaya a comprarlo se va a meter en problemas en el sentido que va a perder su platica porque ese bien inmueble, llámese casa o vehículo o lote, va a quedar o está embargado y no va a poder acceder al gusto de él el nuevo propietario. Entonces va a perder su plata y le va a tocar entrar a un proceso también judicial para que aquel se encuentra demandado de pronto por alimentos, por otra situación, mediante el proceso que se le abrió mediante el juzgado civil, por embargo, pues tendrá que mirar a ver la forma como le devuelve la plata de ese bien que no se debió haber vendido y el otro caballero no haberlo comprado. Entonces, cuando hay esas situaciones, se presentan esas situaciones donde sabemos que hay un proceso en medio de ese bien inmueble, es mejor abstenernos a hacer compras, a hacer negocios con esos bienes inmuebles hasta que no se defina la situación. Hay otra situación que se presenta cuando hay sucesión. Casos de sucesión conocemos aquí en Colombia. Sabemos que la sucesión pues, es por parte de una herencia que deja los padres a los hijos, donde son 4 hijos y por ende no se puede vender esa propiedad hasta que no le corresponda, no se defina y se entregue por partes iguales a cada uno de los hijos. Pero se encuentran también las abejadas de que uno de los hermanos pues quiere adelantarse a vender la propiedad. Entonces nuevamente le repito, aquel que vaya a comprar esa propiedad es mejor que se abstenga, porque es una propiedad que en este momento se encuentra en un proceso de sucesión y por ende para que la escritura le salga a nombre de él, tiene que pasar por las firmas de cada uno de los hermanos. Si son 4, de los 4 hermanos. Si son de 6, los seis hermanos. Entonces no se puede definir por un solo hermano. Entonces eso se debe arreglar ante un juzgado civil o de familia, pero igualmente se debe abstener de hacerse la venta y debe también aquel comprador abstenerse de comprar ese bien inmueble, porque va a perder su plata. Bueno, vamos a hablar algo sobre los límites a los bienes que se pueden embargar. Y vamos a tratar también bienes y propiedades que se pueden embargar, que yo creo que a más de uno le va a resultar importante, porque como le digo, no todas las cosas, no todo bien inmueble, no todo elemento que usted tenga de valor se puede embargar. Hay ciertos elementos que entran en proceso de embargo y que pues un juzgado le va a decir este entra y el otro no entra. Bueno, aquí hablamos sobre bienes y propiedades que se pueden embargar. Dice, por regla general, todos los bienes y derechos de propiedad del ejecutado pueden ser embargados, excepto aquellos que la ley expresamente ha excluido o considerado como inembargables. Inembargable, la palabra inembargable es que no se puede embargar. Se pueden embargar salarios, pongan cuidado, se pueden embargar salarios, honorarios, arrendamientos, cuentas bancarias, acciones, establecimientos de comercio, inmuebles, vehículos e incluso posesiones. Entonces no se lo olvida, ¿en qué hablamos de posesión? Hay una figura que es muy conocida que se llama por posesión. Y eso la vemos mucho no quiere decir que se presente en una vivienda no se presente o en un local, pero voy a hacerle un ejemplo muy palpable y muy fácil, como el de un vehículo, un carro o una motocicleta. ¿Cuándo se llama
por posesión cuando, cuando la persona no figura en la tarjeta de propiedad. Cuando aquel, un ejemplo, yo le vendí la motocicleta a tal persona, esa persona quedó en pagarme una suma de darme a 10 días o a un mes, acabarme de pagar 2 millones de pesos por la compra de la motocicleta. Pero dentro de los documentos que hicimos, que en cuanto es la carta venta y demás documentos que se relacionan ahí, se dejó unas cláusulas del incumplimiento y se dejó como por medida cautelar una letra en la cual pues se dejaba estipulado los 2 millones de pesos excedente y la fecha que se debería cancelar. Esa es una letra cerrada. Cuando se deja con fecha es una letra cerrada, que quiere decir que se debe cumplir. La letra abierta quiere decir que tiene tiempo, porque en cualquier momento se le puede colocar fecha y listo. Pero cuando es letra cerrada ya viene con fecha estipulada. Entonces se hizo la venta con el objetivo pues también de que al mes se me pagarían los 2 millones de pesos restantes y el soporte mío es la letra o el pagaré que haya dejado, la letra de cambio que haya quedado. La persona se llevó el vehículo, en este caso la motocicleta se la llevó, empezó a utilizarla, a moverse en ella, a movilizarse, pasó el mes, no cumplió, segundo mes, la misma situación, dejó de contestarme el teléfono, manifiesta no tener dinero. Decidí dirigirme al juzgado de civil a meter la letra ante el juzgado para un embargo, solicitar embargo. Se abre el proceso de embargo del vehículo, teniendo en cuenta pues, que el incumplimiento al pago total del vehículo. Por ende, pues yo puedo solicitar la retención e inmovilización del vehículo por embargo. Se abre un proceso, la persona dice no, yo en este momento la tarjeta de propiedad no la tengo a mi nombre, está a nombre todavía del propietario, yo me hago el loco, el embargo es para mí, pero no está figurando la tarjeta, sigo fresconcho andando en mi vehículo, cree que se ha salvado de esas. No, ahí es donde entra la figura por posesión. Cuando se logra obtener de que esa persona se está movilizando en ese vehículo, en esa motocicleta, la cual lleva un proceso ya para inmovilización, se tiene que entrar, al hacerse la inmovilización, se tiene que encontrar a la persona manejando, al demandado, manejando ese vehículo para poder decir que se encontraba en posesión de él. Se manifiesta en el informe ejecutivo que hace la respectiva autoridad, llámese policía de vigilancia o policía de tránsito, se hace el respectivo informe ejecutivo donde se anexan los soportes de que la persona, el vehículo es embargado o es retenido o es inmovilizado, la palabra, por juzgado, mediante orden de juzgado civil número tal, por mínima cuantía, la cual se le encontró al individuo tal, el nombre tal, con el número de cédula tal, el cual se encontraba manejando dicho automotor y es el mismo que pues tanquea la motocicleta, le hace el mantenimiento y por ende pues es tenedor de la motocicleta. Con esa figura, con ese informe específico, se hace la inmovilización y se pone a disposición o se deja a disposición ante el respectivo juzgado que lo requiere. Entonces, la persona que se tire la vejada, que comete la falta y no me tira la vejada, que como a él no le parece la licencia de tránsito o la tarjeta de propiedad, no le aparece a nombre de él, dice no me van a movilizar la moto, mentiras. Eso es mentiras. Se le inmoviliza por tenencia. Hay una que es por titular o propietario, y uno es por propietario y otro es por tenencia. Entonces se le inmoviliza en este caso por tenencia, ya que la tarjeta de propiedad no le figura a él.
pero él se moviliza en ella, se tiene comprobado que en ella sale todos los días, él tanquea la moto, él que la lava, hace mantenimiento, entonces por esa figura se moviliza la moto y se deja a disposición. Entonces son cositas que debemos tener en cuenta nosotros. Por eso vuelvo y advierto, vehículos que ustedes vayan a hacer negocio, bien inmuebles que vayan a hacer negocio, averigüen bien antes de concluir un negocio de compra, porque pueden ver implicados en situaciones, más cuando están implicados en separación de cuerpo, de bienes, donde, como le digo, hay hombres o mujeres que se separan y se tiran la vejada de coger y adelantarse a vender el bien inmueble con el fin de pues escudarse que cuando entre el proceso dice no, yo no tengo ese bien ya lo vendí y con eso se escuda. Entonces evitarse en ese problema de comprar bienes que están en problema, en pleito, bien sea en sucesión o bien sea porque la persona se colgó en un crédito o debe algo y solicitaron el embargo de lo que tenía, del bien que tenía reportado. Por eso era la importancia que yo les decía a ustedes en tema anterior de los requisitos para comprar motos usadas, es de verificar de cuando usted compre el vehículo esté fuera de todos esos problemas, fuera de comparendo, fuera de multas, fuera de impuestos y que no esté debiendo impuestos y aparte de eso, pues de que cuando usted lo compre, ese vehículo pase la tarjeta de propiedad o licencia de tránsito a nombre suyo para que en el caso de que vayan a embargar al caballero no le vayan a quitar a usted el vehículo y resulte perdiendo su platica. Entonces en esa situación lo puede hacer usted, pero a sabiendas que no viene ese vehículo con problemas, porque si viene con problemas es mejor decirle deshacemos el negocio, yo no, devuélvame mi plata, o si se dio cuenta antes de hacer negocio, entonces no, cancela ese negocio, ese trato y listo, hasta luego, cada quien con lo suyo. Y listo, y se evita ese dolor de cabeza. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre los bienes y derechos inembargables, como le digo, que no se pueden embargar. Respecto a los bienes inembargables, se señala el artículo 1677 del Código Civil colombiano. El salario mínimo convencional es uno que es inembargable. El lecho del deudor y el de su familia, lo que es la ropa. Los libros de la profesión del deudor, los instrumentos utilizados para la enseñanza de algún arte o ciencia, los uniformes o equipos de los militares, los utensilios necesarios para el trabajo del deudor, los alimentos y combustibles para el consumo durante un mes, la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente, los derechos cuyo ejercicio es personal como el uso y habitación. Por su parte, el artículo 594 del Código General del Proceso, mucho más ajustados a la realidad actual, considera como inembargables los siguientes bienes y derechos. Agrega otros más. Volvemos otra vez al mismo punto. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social, los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito en el monto señalado por la autoridad competente, salvo por el pago de créditos alimentarios. Ahí es otro punto que ya quiero tocar. Hace unos meses hablábamos sobre derecho de familia y el tema de uno de los delitos que pues está que perjudica al derecho de familia como es la inasistencia alimentaria. En este proceso entra lo de los embargos por alimentos. Resulta que el individuo que dejó de pasar los alimentos o su manutención a esa mujer, a su esposa o esa esposa, él tiene tiene más créditos. Tiene crédito y aparte de eso tiene más compromisos deudares con otras personas, inclusive con los bancos.
y dice, no, pues a mí qué me van a embargar si yo en este momento tengo los bancos, tengo crédito con el banco tal, tal, suma tal, y a mí no me pueden embargar por inasistencia porque yo tengo más de 2 créditos con bancos y los bancos van de primero. Mentiras. Otra mentira. Se puede embargar. Inmediatamente la ley cubre y protege a la mujer, a la madre y a sus hijos, los protege permitiendo de que esa deuda que supuestamente a usted lo iba a cubrir para que no fuera embargado por inasistencia, ceda el paso, ceda el turno, esos 2 bancos, esos 2 deudas que tenía que usted estaba pagando y por la cual usted manifestaba que no podía descontarle lo de inasistencia porque tenía 2 créditos los cuales tenía que estar pagando mensualmente, pues el juzgado los saca de taquito, les dice ustedes hagan fila hasta que termine de ponerse al día el señor con la inasistencia y ahí sigue, entran ustedes. Entonces ceden los bancos y le entra, el embargo de inasistencia. Eso para que aquellos caballeros que quieren tirarse también la vejada. Y para ustedes, madres solteras, para que se den cuenta que sí entra dentro del proceso de inasistencia, si tenga la persona más crédito o más compromisos con otros bancos. Le ceden esos bancos, se abren a un lado y entra la inasistencia, el embargo de inasistencia. Otra situación que debemos tener en cuenta, si bien es cierto, se puede hacer eso, pero igualmente si la persona no devenga más de lo que le corresponde, la ley también protege al demandado el 50%. Quiere decir que no se puede pasar, no estamos hablando de la inexistencia, sino otros procesos civiles. En el caso de otros procesos civiles, pongamos un embargo por no pagar una deuda o por no pagar la compra del vehículo, de la vivienda. En esos casos, la ley protege al demandado, donde se le dice al demandante no, y el juzgado se dice no podemos tocar más del 50% de él, se le debe respetar el 50% del salario que le esté vengando o lo que tenga él para poder subsistir. Entonces no quiere decir que en ese caso la persona se le quite, por el contrario se le protege al demandado el 50% del salario. Si él tiene, pongámosle un 60%, se le quita nomás el 10%, se le embarga y el 50% se le respeta. Si tiene un 70% de salario, se le respeta el 50% siempre y el 20% es el que le embarga. Entonces, en el caso de deudas civiles, ¿no? No inasistencia, es lo que dejo claro. Bueno, seguimos con lo que no es inembargable. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando éste se presta directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden o por medio de concesionarios de estas, pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos de respectivos servicios sin que el total de estos embargos se decreten excedan de dicho porcentaje. Los recursos municipales originados en transferencias de la nación, salvo por el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas. Dice, las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ella, mientras no hubiera concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. En este caso, pues ahí dicen la salvedad, no son inembargables. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas, la inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legales enajenadas. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios, los uniformes, equipos de los militares, aquí nuevamente lo repite, los terrenos o lugares utilizados como cementerios
o enterramientos. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o trato de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces y los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su familia o para el trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo bien, se exceptúan los bienes suntuarios del alto valor, el combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un mes a criterio del juez. Los derechos personalismos e intransferibles, los derechos de uso y habitación, las mercancías incorporadas en un título o valor que la representa menos que la medida comprenda la aprehensión del título, las 2/3 de las rentas brutas de las entidades territoriales. Además de lo anterior, no se pueden embargar los inmuebles sobre los que se ha constituido patrimonio de familia o aquellos con afectación a vivienda familiar. ¿Qué quiere decir? Hablando en lenguaje castellano, yo tengo mi casa y esa casa la conseguí para dársela pues a mis hijos en la cual estamos viviendo. Entonces yo la protejo como patrimonio familiar. Al estar esa figura como patrimonio familiar es inembargable. Como le digo, así yo tenga la deuda, así en este momento yo estoy en un proceso judicial para embargo, esa vivienda no se me puede quitar porque es patrimonio de familia, es de toda una familia, no es mía solamente, sino de una familia y esa figura es la que lo escuda o lo protege de que sea embargable. Tengan en cuenta esa situación. Cuando se decreta un bien inmueble como patrimonio familiar, es inembargable. Respecto al embargo de salarios, donde el salario mínimo es inembargable, se debe considerar que la regla del mínimo convencional se debe aplicar también a los otros tipos de remuneración por el trabajo personal, como el caso de los honorarios y las compensaciones que pagan las cooperativas o sus asociados. Frente a estos ingresos se debe respetar el mínimo vital, lo que obliga a verificar que el concepto embargado no sea la única fuente de ingresos del ejecutado, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia de tutela. Tengan en cuenta esa situación, lo que yo les decía, se le debe respetar, yo hablo del 50%. En el caso de las Fuerzas Armadas, el 50% se respeta del sueldo. ¿Por qué? Porque pues es el sueldo del cual viven la familia y si se le van a quitar eso, pues de qué van a vivir. Entonces, lógicamente se respeta eso. Sí, pero aquí está aclarando, si ese uniformado o esa persona civil, aparte de ese salario, tiene otro bien inmueble en el cual está recibiendo plata, entonces ya hay otra situación diferente. Quiere decir que no hay ningún problema porque también va a estar recibiendo por otro lado dinero y con esto se puede sostener el alimento para su familia. Entonces no le va a perjudicar. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. ¿En qué momento se puede respetar el 50% y en qué momento no se respeta el 50%? Dice, límites a los bienes que se pueden embargar. En un proceso ejecutivo no se pueden embargar todos los bienes, propiedad y derechos que tenga el ejecutado y demandado, sino lo necesario para garantizar el pago de la deuda reclamada. En términos castellanos o en lenguaje castellano, si la deuda mía está por 50 millones y el vehículo que yo tengo cubre los 50 millones, a pesar de que yo tenga una casa, tenga otros bienes materiales que tienen más cantidad, debe ser la cantidad por la cual está el proceso. Si fue por 50 millones, esa deuda es la que se tiene que cancelar, 50 millones de pesos. A usted no le pueden retener o le pueden solicitar el embargo de más propiedades que superen la cantidad del proceso que se le abrió por 50 millones. Entonces, si está haciendo eso, son irregularidades, las cuales debe poner automáticamente con un abogado
en consideración y pues a la vista y conocimiento de la ley para que se le respete y se le descuente o se le embargue solamente la propiedad en la cual la cantidad no supere la deuda de la cual usted tiene que ponerse al día. Espero para todos ustedes que haya sido de suma importancia este tema de los embargos y los secuestres, y pues que ante todo invitarlos que para el caso de derecho civil evitarnos al máximo adquirir deudas en las cuales superan los ingresos de nosotros. Yo no puedo hacerme a una deuda cuando yo estoy recibiendo el salario mínimo. Yo no puedo superar una deuda de esa porque entonces ¿con qué me voy a sostener? ¿Con qué voy a sostener mi familia? Entonces hay que tener en cuenta, hay que ser un poco, tener sus cinco sentidos bien puestos y elocuente para saber uno que si yo estoy ganando el salario mínimo o menos de eso, no puedo superar las deudas a mi salario, porque no voy a estar colgado. Hay que saber, como dice, administrar, y uno debe convertirse en un administrador del dinero para que no verse envuelto en esas situaciones. Hay muchos negocios, muchos bancos que le ofrecen a usted la oportunidad de adquirir su dinero, de poder adquirir una plata extra, pero vuelvo y les digo a ustedes, no se endeuden por endeudarse, porque el endeudarse superando la capacidad de cupo que usted tiene de dinero le va a generar problemas. Llega el momento que no va a poder pagar esa deuda y va a abrirse un proceso judicial en un juzgado civil de embargo. Lo otro que aprovecho invitarlos porque lo sufrí en carne propia, estando en aquella empresa, fue servir de fiador. Nunca sirva de fiador. Es mejor seguir la amistad a servir de fiador. Cuando sirve de fiador, se ve expuesto usted a voluntad propia de que le embarguen a usted su sueldo o lo que tenga. ¿Por qué razón? Porque cuando usted sirve de fiador, usted a voluntad está firmando, está aceptando de que no le dicen ellos, aquellos que prestan el dinero o inclusive sus amigos que prestan el dinero y le dicen, sígueme, amiguito, hermano, sírvame de fiador. Ellos no le dicen que en el caso de que ellos se queden colgados, ni mucho menos aquel banco que presta. No le va a decir, ojo, usted le está sirviendo de fiador, pero si el deudor no tiene forma de cómo pagar, a usted lo vamos a embargar, porque si era eso, tenga por seguro que nadie se mete. Pero como nos cogen a ciegas, nos metemos nosotros en esa situación y terminamos haciéndonos responsables de una deuda que no la adquirimos nosotros ni nos beneficiamos. Y por ende vamos a estar dentro de un proceso en el cual usted va a estar tedioso, en el cual usted va a tener que dejar de ponerse algo o dejar de comer bien por estar pagándole a un zángano, a un muérgano irresponsable que se aprovechó de su amistad, de su confianza, abusó de su confianza para meterlo en problemas. Entonces, un consejo que doy aquí en el canal como asesor de ustedes en este momento en el área de derecho civil es que no se metan ni siquiera con la misma familia. O bueno, si lo van a hacer con la familia, saben que al menos a la mamá, que fue la que le dio la vida, al menos eso, a ella tendrá usted que responder. Pero vuelvo y le digo, evitar al máximo servir de fiadores o codeudores, como le llamen, porque eso no quiere decir que aquella persona vaya a cumplir. Dios permita que les cumpla, pero cuando la persona mueva voluntaria así, venga para qué, papito para allí, para mamita para acá, pero cuando el momento que se cuelga, se le olvidó el papito y mamita y hágase responsable usted. Y tristemente los bancos o cooperativas o demás entidades, lo primero que hacen es aplicarle al codeudor. Muchas veces ni cogen al propio que adquirió la deuda, sino al codeudor, a sabiendas que el que tiene adquirió la deuda puede tener capacidad para poder embargarle, pero no, o propiedades, pero no lo hacen. Lo hacen preferiblemente con el segundo que le sirvió el codeudor.
Entonces tengan en cuenta eso y eviten esos dolores de cabeza a nivel civil, verse envuelto en un juzgado, donde las implicaciones de un embargo llegan, que usted va a querer hacer un crédito que va a necesitar esa vez para de pronto levantar el segundo piso de su casa o construir su casa y resulta que se lo van a negar los mismos bancos porque usted está reportado. Data crédito está reportado por embargo. Entonces, mire las situaciones. Voluntariamente, de buen corazón, le sirvió fiador, pero le ocasionaron daño. Tener que sacar del bolsillo a pagar algo que no se ha comido usted, que usted no lo adquirió, y aparte de eso, no poder usted hacer un crédito donde se lo aprueben para usted poder mejorar su vivienda, para poder comprarse hasta su carro, porque está reportado. Y el castigo muchas veces son por 2 años o más. Entonces, tengamos en cuenta eso cada vez que se vaya a servir de fiador. Y las deudas igualmente. Si no se necesita dinero, ¿para qué? Y pueden estar viviendo con el salario que está, ¿para qué se van a endeudar a más? ¿Para qué van a adquirir más deudas? Innecesariamente, gastar la plata, botar la plata innecesariamente no es negocio. Entonces, es la invitación, la asesoría que les doy yo aquí de todo corazón. Mi Dios los bendiga, no siendo más, se despide JC, tu amigo asesor. Hasta una próxima. Que pasen feliz noche.